El tema que quiero tratar en esta tarde tiene por título Cristo, nuestro mejor modelo. Cristo, nuestro mejor modelo. Le invito a que esté muy atento a lo que quiero compartirles en esta tarde. Vamos a orar en primera instancia para pedir a Dios que nos ilumine, que nos habla el entendimiento. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, toda la honra y toda la gloria es para ti. Mi buen Señor, hoy me presento ante ti, Señor, y rindo mi vida como una ofrenda y un sacrificio vivo para ti. En esta hora presento la vida de cada hermano. Yo te pido que me uses como un canal de bendición para que tu palabra fluya, llegue a sus corazones y pueda producir fruto. Ábrenos el entendimiento y ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo como nuestro mejor modelo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier humano pueda seguir. Amén. Grábese esa frase. Cristo es y será siempre el mejor modelo que cualquier ser humano puede seguir. Hoy en día tenemos muchos modelos por los cuales nosotros tomamos referencia para seguir. Algunos toman referencia del actor en la televisión, otros toman referencia de un cantante, otros incluso toman referencia de un pastor y dicen yo quiero ser como ese pastor. Otros incluso toman referencia de sus padres y quizás dicen yo quiero ser como papá o yo quiero ser como mamá. Pero el mejor modelo a seguir, tanto en conducta moral como en conducta espiritual, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue perfecto en todo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Y la única persona que con su obra y conducta pudo decir yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, anote la cita, yo se la leo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Diga conmigo, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según este texto, el que vive en nosotros es Jesús. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es quien vive en mí. Cristo es quien mora en cada uno de nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Y cada vez que una persona confía en Cristo para salvación, cada vez que usted dice, Señor, yo creo en ti porque quiero ser salvo, usted va a experimentar la crucifixión de Jesús, su muerte y su resurrección. ¿En qué sentido? En que cuando creemos en Cristo para salvación, morimos al pecado, pero resucitamos para una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Y podemos decir entonces, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto después que cree en Jesús, después que ha sido crucificado con Cristo. Entonces nace ese nuevo hombre, ese nuevo creyente, esa nueva criatura que tiene un privilegio de ser llamado hijo de Dios y tiene el privilegio de que Cristo ahora more en él.
Y no solamente mora en nosotros, sino que nos capacita para vivir como Él quiere que vivamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo vivir ahora que soy cristiano? La vida del que cree en Cristo, la vida de la nueva criatura, es una vida que sigue el ejemplo de Jesús. Es una persona que toma como ejemplo de vida y de conducta a nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que no pone la mirada en los hombres para ser como los demás, sino pone la mirada en Cristo para ser como Él. Con esto no les digo que usted no va a tomar de ejemplo a su papá o a su mamá, pues ellos son los que lo están criando, pero ante todo su mayor ejemplo debe ser Cristo. Y Cristo a nosotros nos dio ejemplo en diferentes áreas. Y una de las áreas más importantes en las que Cristo nos dio ejemplo fue en el amor. Coloque ahí de primero, amor. Dios nos mostró su gran amor a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Anótese esta cita ahí, Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo la muerte de Jesús demuestra el amor de Dios hacia nosotros? ¿Sabe por qué? Porque le fue más difícil para el Padre enviar a su único hijo a sufrir tan horrorosa muerte por gente pecadora. Y dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 que cuando Cristo estaba en la cruz muriendo por nosotros, en ese momento Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Tremendo. Y ahora a nosotros, diga a mí, a nosotros se nos fue encomendado un ministerio que está ahí en ese texto, y es el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? En llamar a otros a que se reconcilien con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y eso lo hacemos para demostrar el amor que Dios tuvo con nosotros, aún siendo pecadores. La obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios por ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? La obra de Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida, es la mayor muestra del amor de Dios por nosotros. Pero así como es la mayor muestra del amor de Dios con nosotros, también es la mayor muestra de odio del hombre hacia Dios. Porque lo crucificaron siendo justo. Lo crucificaron siendo justo. Ahora Dios podría darnos pruebas adicionales de su amor. Claro que puede hacerlo. Pero no hay prueba más grande del amor de Dios para ti que Cristo al dar su vida. Quizás tú digas, el Señor me sanó de una enfermedad y eso es una prueba de su amor. Gloria a Dios por eso. El Señor me trajo provisión cuando no tenía y eso es prueba de su amor. Gloria a Dios por eso. Pero la mayor prueba del amor de Dios para ti es que Cristo te redimió en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La demostración del amor de Dios para el hombre no es tanto el hecho de que Jesús murió, sino por quién murió. Jesús murió por gente que no lo merecía. Ninguno de nosotros merecía el sacrificio de Cristo, porque éramos pecadores y el pecado siempre irá contrario a Dios. El pecado siempre irá contrario al carácter de Dios. Por eso la mayor muestra de amor es Cristo muriendo por
pecadores. Cristo muriendo por pecadores. Y en este texto de Romanos podemos ver que el amor de Dios para con nosotros es incondicional. Se los leo nuevamente. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Dígame si eso no es amor. Dígame usted si eso no es una muestra de alguien que tiene mucho amor. Vea lo que dice Juan, capítulo 15, verso 13, de una manera más explícita. Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, algunos se preguntarán cómo es posible de que Jesús llama a los pecadores amigos. Por el gran amor que les tiene. Y esto es una referencia de la evidencia del amor de Dios y la expresión suprema del amor de Dios para con nosotros. Su sacrificio, su muerte en la cruz. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios que hemos sido aceptados en su familia, fuimos llamados de la misma manera en que Jesús demostró su amor, a demostrar el amor que Él nos ha dado por los demás, de una manera sacrificada, de una manera en que podamos dar todo por amor a aquel que no tiene a Cristo. Aun cuando ese sacrificio implique quizá perder la vida en el hecho de imitar a Jesús. Y la pregunta es para nosotros: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos a tal punto de darlo todo por aquel que no conoce al Señor? Meditemos en eso en esta noche. Alguien me dijo el otro día: el ser cristiano no es fácil porque implica sacrificio. Y yo le decía: pero es que si no estamos dispuestos a imitar a Jesús, mejor no caminemos con Él. Y amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Y eso no solamente significa morir por esas otras personas, sino también ayudarlos en sus problemas, brindarle apoyo, brindarle un consejo, brindarle consuelo en momentos difíciles. Podríamos decir entonces que en estos tiempos también fuimos llamados a ofrecer sacrificios. ¿De qué manera? Demostrando el amor de Dios para con aquel que no lo tiene. Demostrando el amor de Dios a aquel que está a nuestro lado. ¿Cómo? Enseñándoles que Cristo murió por nosotros. Dándoles a conocer el sacrificio que Cristo hizo. En otras palabras, sirviendo a los demás. Y Cristo es el mejor modelo a seguir, el mejor ejemplo de servicio. Los discípulos, hablando con Jesús, Jesús les dice, porque ellos le preguntan: Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús les dice: el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y todo aquel que decide caminar por la senda de justicia que Dios ha trazado para nosotros, debe estar dispuesto a servir. ¿Cuántos lo creen? En la medida en que usted y yo demostremos ese amor, entonces seremos reconocidos como discípulos de Jesús. Anótese esta cita ahí, Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Jesús dijo: yo les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Pero Él no dijo como los amó el político, como los amó su mamá, como los amó su papá. No, Él dijo: como yo
los he amado. Verso 35 dice: porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. Mucha gente quiere ser reconocida como discípulo de Jesús por cualquier otra cosa menos por el amor. Pero la mayor prueba de que somos discípulos de Jesús está en el amor que tú le tienes al que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora recuerde que la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados a dar de gracia lo que por gracia recibimos. ¿Qué fue lo que recibimos por gracia cuando no lo merecíamos? Alguien que me lo diga. Amor. Ahí está la palabra. Lo que recibimos por gracia cuando no lo merecíamos fue amor. Un amor incondicional que nos llevó a la salvación. Y ese amor entre nosotros es la prueba fundamental de que somos discípulos del Señor. Entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos permanecer en ese amor? Y la respuesta es guardando sus mandamientos. ¿Cuál mandamientos? Juan capítulo 15, verso 10. Jesús le dice a sus discípulos: si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo. Otra vez se pone él de ejemplo. Si se da cuenta que Jesús, siempre que hablaba a los discípulos, él mismo ponía su vida como ejemplo. Él no ponía el ejemplo de los profetas. Él pudo haber puesto el ejemplo de Elías, de Eliseo. Él pudo haber puesto el ejemplo de Esdras, de Josué, de Moisés. Pero no, él decía: como yo lo hice, como yo los amé. Y él les dice: si ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces la pregunta que les hice es: ¿cómo permanecer en ese amor? Y les decía que permanecemos en ese amor cuando guardamos los mandamientos. Pero el contexto de los mandamientos de los cuales Jesús está hablando ahí era del mandamiento nuevo que les había dado: amarse los unos a los otros. Ahora, cada creyente verdadero está llamado a obedecer los mandamientos al Señor. ¿Cómo? Mediante el sometimiento a su palabra. Ahora, otra área en la cual nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. La primera área es en el amor. La segunda área en la cual debemos seguir el ejemplo de Jesús es la humildad y el servicio. Diga conmigo: humildad, servicio. En Mateo 11:29 Jesús nos dice: aprendan de mí. Mateo 11:29, aprendan de mí. Mire, él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mayor ejemplo, se lo repito y quiero que salga con esa idea, mi mayor ejemplo es Jesús. Y a Él es a quien debo imitar. Jesús hablándoles del yugo. ¿Qué es el yugo? En tiempos de Jesús, ¿qué era un yugo? El yugo era un pedazo de tabla que colocaban entre dos bueyes. Y esa tabla mantenía paralelas las cabezas de los bueyes para que caminaran en una sola dirección. Como ya no era un solo buey, sino dos, tenían fuerza para cargar, para llevar una carga. No es tarea fácil, porque a los bueyes eran utilizados para arar la tierra y ellos tenían que soportar un peso y una fuerza descomunal. ¿Cuántos han visto un buey? Debe tener mucha fuerza un buey, ¿cierto? Y tenían que poner dos bueyes para poder arar la tierra, para poder jalar una carga.
Pero Jesús le dice a sus discípulos: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Para que comprendamos ese texto. Entonces Jesús le dice: lleven mi yugo. Es lo que les está diciendo: conmigo es más fácil. Conmigo no tienen que hacer tanto esfuerzo porque yo voy a dar mi vida por ustedes. Por eso Él les dice: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús reveló su naturaleza cuando Él se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Nos enseñó su naturaleza, y eso es un corazón de siervo. El Señor nos enseña constantemente que debemos ser humildes y ser siervos humildes de corazón. Ejemplo de eso lo dio Jesús, y eso lo califica para poder ser Él quien lleva nuestras cargas. El buey debe ser manso para poderse dejar guiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No es que los esté tratando de bueyes, pero es el ejemplo que Jesús colocó. Y nos dijo que debíamos ser así, humildes, para dejarnos guiar. Y en esto Jesús pide que lo imitemos. Aprendan de mí, dice Jesús. Cuando Jesús en el libro de Filipenses es descrito por el apóstol Pablo, Pablo da el ejemplo y nos dice de qué manera Jesús nos dio ejemplo a nosotros. Anótese esta cita ahí, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Colóquele ahí coloque el ejemplo de Jesús. Vea lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Jesús sentía, nosotros debemos sentirlo. Amén. ¿Cuál fue ese sentir? Dice la Biblia: Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo quizá no nos enseña todo el sentir que estaba en Cristo, sino que selecciona aquellas cualidades de nuestro Señor Jesús, las cuales son las más apropiadas para que tú y yo las imitemos en nuestra vida como cristianos. Y para muchos de nosotros es fácil leer estos textos así desde la distancia y decir: oye, qué bonito ese sentir que hubo en Cristo. Oye, qué lindo cómo Jesús se despojó, no le importó ser igual a Dios, vino, se humilló, tomó forma de siervo y todo lo hizo por mí. Pero recuerde lo que dice el versículo 5: haya también en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Pablo no nos está diciendo miremos ese versículo y admirémoslo, no, seamos como Él. Seamos como Jesús. Dile al que está ahí a tu lado: sé como Jesús. Este texto también nos dice que Jesús tomó forma de un siervo. ¿Qué es para usted un siervo? Si usted lo busca en el diccionario, un siervo es una persona que se somete enteramente al servicio de otra. Es una persona que abnegadamente se somete al servicio de otra persona. Y si nosotros nos hacemos llamar siervos de Jesús, debemos someternos en amor a Él. Porque cuando uno
hace la pregunta desde acá arriba y uno dice, ¿cuántos son siervos del Señor? Y todo el mundo hace así, amén. Pero no todos se quieren someter. El decir que somos siervos de Jesús implica sometimiento. Sometimiento a Él y sometimiento a su palabra. Compromiso, dice el hermano por allá. Compromiso. Pero es un compromiso para servir a los demás como Él nos dio ejemplo, como Él lo hizo. Que no le importó ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse. ¿Cuál es la expresión máxima del servicio de Cristo? La expresión máxima del servicio de Jesús fue su humildad, fue su muerte, y una muerte de cruz. Su muerte no fue dolorosa únicamente, fue una muerte vergonzosa. Murió desnudo, murió entre dos ladrones, sufrió la burla, sufrió el escarnio del pueblo. Y lo más escandaloso que había en esa época, murió en una cruz. Porque escrito estaba en la ley: maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Cree usted que Jesús merecía eso? No lo merecía. Sin embargo, nos demostró cuánto nos amaba y cuánto estaba dispuesto a servirnos a nosotros. Filipenses 2, 3 y 4. Dice Pablo: no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, sean humildes y estimen a cada uno de su prójimo como superior a usted mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Hoy en día hay cristianos dentro de la iglesia que solamente buscan a Dios por sus propios intereses, pero no lo buscan por el bien del que está al lado. Lo que Pablo está diciendo aquí es: no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, sé humilde y estima al que está a tu lado como superior a ti mismo. Amén. Y eso es una forma de imitar la humildad de Jesús, estimando a mi prójimo como superior a mí, no mirando mis propios intereses, sino los intereses del otro. Recordemos que Jesús, cuando estaba orando allá en Getsemaní, pensó en el dolor que sufriría en la cruz, pero prefirió hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios era una voluntad cargada de amor, cargada de misericordia, cargada de gracia, de redención para nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ahora, Jesús demanda de nosotros una actitud humilde, pero también una actitud de servicio. Entonces, pensando en eso, ¿cuál es la mejor manera de servir a las personas? Anote ahí Lucas 6:31. Lucas 6:31. Pensemos en la pregunta: ¿cuál es una buena manera de servir a las otras personas? Jesús dijo: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¿Cómo quisieran ser tratados ustedes? Bien. ¿Quién quiere ser tratado mal aquí? Por ahí por las redes sociales andan promocionando un restaurante donde usted va para que lo traten mal, y se ha vuelto tendencia, y la gente va y paga para que lo traten mal. Le escupen la comida, le meten la mano en el plato. Así está la sociedad hoy en día. Pero yo creo que todos aquí presentes quisiéramos que nos trataran bien. Ahora Jesús nos dio ejemplo de eso: traten a los demás como a ustedes les gustaría que lo trataran. Y ahí está claro que sirviendo a los demás de buena manera es como nosotros
podemos demostrar esa actitud de servicio a Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Jesús le dijo: cuando ustedes lo hicieron con uno de estos pequeños. En pocas palabras, cuando sirvieron al otro. Otra área, ya hemos visto tres áreas en las que debemos imitar a Jesús. ¿Quién me las dice? Amor, humildad y servicio. Ahora Jesús quiere que imitemos su compasión. Jesús fue un ser humano muy compasivo, lleno de mucha compasión. En la Escritura encontramos en Mateo capítulo 9, versos del 35 al 36, que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque se encontraban confundidas y se encontraban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Dice la Escritura que Jesús recorrió, Mateo 9, 35 y 36, Jesús recorrió todas las ciudades, todas las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y sanaba toda clase de dolencias. Y cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y la pregunta para usted en esta noche, para cada uno de nosotros, es: ¿qué es más fácil? ¿Tener compasión por el perdido o despreciarlo? Sigamos el ejemplo de Jesús. Tengamos compasión por aquel que está perdido. Debe dolernos cuando alguien parte sin Cristo. Debe dolernos en nuestro corazón la condición de pecado en la que vive la sociedad actual. No podemos pasar por el mundo sin sentir compasión por el que está perdido. Y como hijos de Dios fuimos llamados a demostrar esa compasión a aquellos que no tienen esperanza. Los fariseos quisieron acusar a Jesús. Entonces vienen y le presentan una mujer adúltera. Había sido sorprendida en adulterio. Entonces ellos comienzan a citarle a Jesús a Moisés, como si Jesús no conociera a Moisés. Le citaron a Moisés y le dijeron: Jesús, danos tu opinión. La ley dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué hacemos con ella? Ellos quisieron tentar a Jesús, a ver qué decía Jesús. Y dice la Biblia que mientras Jesús escribía en el suelo con su dedo, le dice a estos hombres, dice la Biblia allá en Juan 8:7, dice que ellos seguían exigiéndole una respuesta. Y él se levantó nuevamente y les dijo: muy bien, esto es lo que les voy a decir. Quien de ustedes que nunca haya pecado, que sea el primero en lanzarle la piedra a esta mujer. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer con la actitud que muchas veces nosotros tenemos para con aquellos que están perdidos? Vemos la respuesta de Jesús a la mujer. Estos hombres, al ver la respuesta de Jesús, como todos eran pecadores, ninguno pudo lanzar una piedra. Entonces en el versículo 10 de Juan capítulo 8 dice la Biblia que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta Jesús. Y ella le dijo: no, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dígame si esto no es un acto compasivo. La realidad del tiempo de Jesús es que debía cumplirse la ley. Y la ley decía que esta mujer debía ser apedreada. Pero Jesús está por encima de la ley. ¿Cuántos lo creen? Ellos
creyeron sorprender a Jesús con esto. Y Jesús les dijo: el que esté libre del pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en situaciones como estas? Cuando el que cometió el pecado es alguien que está ahí a tu lado, que duerme contigo, que camina contigo, que vive bajo tu mismo techo. Muchas veces la respuesta de nosotros hacia ese pobre pecador, miserable pecador, es levantar el dedo acusador y empezar a condenarlo, como si no mereciera la compasión de Jesús. Creemos ir por el mundo, como les digo, con ese dedo acusador, como diciendo: tú sí, tú no, tú sí te salvas, tú te pierdes, cuando no tenemos la capacidad para eso. La Biblia dice que la salvación es del Señor. Él es quien la da. No es del que corre ni del que quiere, sino de quien Él tiene misericordia. Y si tú estás hoy aquí es porque Dios ha tenido misericordia contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Mi hermano, tener compasión hacia el perdido no significa encubrir su pecado, no significa encubrir su mal comportamiento. Tener compasión es hacérselo ver y enseñarle que no lo vuelva a hacer. Jesús no le dijo a esta mujer simplemente: vete que yo no te condeno. Él le dijo: yo no te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. Eso es compasión. Eso es compasión. ¿Por qué? Porque aunque tuvo compasión de ella, también la exhortó y le hizo un llamado a que no lo volviera a hacer. Ahora, otra área en la cual debemos imitar a Jesús es que Jesús tenía valentía para confrontar el pecado, valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo lo hizo? Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Jesús le habla a los escribas y a los fariseos, que eran una secta que enseñaba la ley en aquel tiempo, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Jesús tuvo el valor de confrontar la maldad de los fariseos y de los escribas. ¿Cómo? Haciéndoles ver su condición espiritual, mostrándoles que aunque por fuera tenían apariencia de piedad, por dentro se encontraban sucios. Y muchos de nosotros hoy en día no queremos ofender a nadie, y por no ofender a nadie nos abstenemos de predicar la palabra de Dios como el Señor la mandó. Y déjeme decirle que gran parte de la iglesia cristiana está en esta situación, porque tratamos al máximo de no ofender al oyente. Pero si la palabra de Dios te confronta, no es el pastor quien te está ofendiendo, es Dios quien te está confrontando con su palabra. ¿Cuántos lo creen? Debemos denunciar la hipocresía, la injusticia, y para eso se requiere mucha, pero mucha valentía. No es correcto que andemos escudándonos diciendo: es que yo no quiero ofender a nadie. Por el contrario, debemos ser valientes en anunciar el evangelio de una manera clara, aun cuando eso nos cueste. Debemos ser valientes como Jesús. Si en su casa hay un problema, hay un pecado el cual se ha venido cometiendo y usted es el único creyente en su casa, sea valiente para hablarlo, para decirle a otros: mira la condición en la que estás, el Señor no le agrada. Tengamos el valor. Amén. Otro ejemplo que Jesús nos dio fue un ejemplo en la oración.
Marcos capítulo 1, verso 35 dice la Biblia, Marcos 1:35, que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oraba. Y eso nos muestra a nosotros una vida disciplinada en la práctica de la oración. Y quizás no sabemos lo que Jesús oraba, pero más que todo, Jesús utilizaba su tiempo de oración para poder estar en comunión íntima con su Padre. Una comunión que Jesús todos los días deseaba. Una comunión que Jesús cuidaba. Porque Jesús entendía que la comunión con el Padre era lo único que podía fortalecer su alma. ¿Cuántos de aquí pasan luchas y pruebas o están pasando luchas y pruebas? Sea sincero con el Señor. La comunión con Dios es lo único que te va a fortalecer el alma. Mire, podrás buscarte al mejor asesor del mundo, podrás buscarte al mejor psicólogo, podrás buscarte al mejor terapeuta, pero el único que puede fortalecer tu alma se llama Jesús. Y debes tener comunión con Él todos los días a través de la oración. Podemos quizá hacer conjeturas con respecto a lo que Jesús oraba. Podríamos decir que oraba por sí mismo, que oraba por sus discípulos, oraba quizá por aquellos que había ministrado la noche anterior para que no se apartaran del camino, oraba quizá por aquellos que iba a ministrar el día de mañana. Pero aquí lo que aprendemos primeramente es que es bueno orar desde temprano. Amén. Es bueno orar desde temprano y poner todo en manos de Dios, todo lo que vamos a hacer. En una ocasión, dice la Biblia que Jesús oró toda la noche. Toda la noche oró Jesús. Y dice la Biblia porque era necesario cumplir la voluntad del Padre. Y la pregunta es: ¿sobre qué oró Jesús toda una noche? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice de los que está aquí por qué Jesús oró toda una noche? ¿Quién se le pasa algo por la mente? Hermano Alfonso, ¿qué cree usted? ¿Por qué Jesús oró toda una noche? Lucas capítulo 6. ¿Qué decisión iba a tomar al día siguiente? ¿Quién? Señora Jenny, ¿por qué cree usted que Jesús oró toda una noche? No, ahí oró una hora. Porque le dijo a los discípulos: no habéis podido orar conmigo una hora. No, él oró toda una noche cuando iba a escoger los 12 discípulos. Tremendo, ¿cierto? No era cualquier decisión la que Jesús iba a tomar. Iba a escoger a los 12 y dice la Biblia que oró toda una noche. Y allá en el verso 13 de Lucas capítulo 6 dice: y cuando ya era de día, entonces llamó a todos sus discípulos. Que los discípulos de Jesús no eran solo 12, eran muchos discípulos. Lucas capítulo 6, versos 12, 13 en adelante. Y dice la Biblia que Jesús oró toda la noche y cuando se levantó llamó a todos sus discípulos y escogió 12, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces podemos darnos cuenta en estos versos que Jesús pasa toda la noche orando, porque iba a escoger 12 personas, las cuales iba a instruir por su paso en esta tierra. Y él sabía que no era una decisión que debía tomarse a la ligera. ¿Cuántos de nosotros estamos entre dos decisiones? En estos momentos quizá hay alguno en este lugar que está pensando en tomar una decisión que no es fácil para su vida. Lo ha consultado con la almohada, lo ha consultado con su papá, lo ha consultado con su mamá, pero no ha orado. No lo ha consultado con el único que le puede dar un buen consejo. Incluso fue a donde el tendero y le dijo: señor tendero, estoy pasando por esta indecisión, tengo que tomar esta decisión, ¿qué me recomienda? Pregúntele al Señor también. Él sí le va a guiar, le va a dar una respuesta conforme a la voluntad que Él tiene para su vida.
Oró al Padre para poder tener la sabiduría de escoger esos 12. Nosotros también debemos orar al Señor para que nos direccione y así no andar tomando decisiones a la ligera, porque esa es la costumbre que tenemos en este tiempo, tomar decisiones a la ligera. Y como aprendíamos el domingo en la historia del hijo pródigo, por tomar una decisión a la ligera terminamos hundidos en el pecado, terminamos al otro día arrepentidos porque no supimos decidir, porque no consultamos a Dios. Les quiero dar un consejo en esta noche de algo que he aprendido durante toda mi vida. Cuando tengas que tomar una decisión, pásala por un filtro. ¿Cuál debe ser ese filtro? Si lo que vas a hacer agrada o no agrada al Señor. Pregúntate eso antes de decidir. ¿Honra o no honra al Señor lo que yo voy a hacer? Y partiendo de ahí, empieza a decidir. Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Y es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Ahora, quizás hay actitudes en nuestra vida que nos impiden seguir ese ejemplo de Jesús en estas áreas que ya hemos visto. Quizás nos preocupamos por todo. Quizás hay algún pecado oculto, quizás estamos llenos de orgullo, quizás no tenemos paciencia para las demás personas, no alcanzamos a tolerar a aquel que peca, quizás sentimos celos, quizás sentimos envidia, egoísmo, rencor, quizás no nos interesamos por las necesidades de los demás. Pero esta es la noche en la que podemos entregar todo eso en manos del Señor y decirle: Señor, yo quiero ser imitador tuyo. Yo quiero seguir tu ejemplo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Cristo hizo la voluntad del Padre y lo glorificó aquí en esta tierra. Y yo como hijo suyo, tú como hijo suyo, debemos tomar su ejemplo para entonces ser luz ante la humanidad. Una humanidad que se encuentra en tinieblas. ¿Cuántos se aprendieron el versículo de la semana pasada o quién se lo sabe? ¿Cómo dice? El señor Gustavo se lo aprendió. Que escudriñar las escrituras. ¿Juan qué? 5:39. Y son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿aprendimos o no aprendimos algo en esta noche? Aprendimos que debemos tomar a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Coloca ahí tarea. Alguno le pregunto yo la próxima clase. Alguno. Órele a Dios cada día y dígale: Señor, quiero ser más como tu Hijo Jesús. Esa va a ser su oración en esta semana, de este jueves al otro jueves. Todos los días usted le va a decir: Padre, quiero ser como Jesús. Segundo punto: Padre, quiero hacer tu voluntad. Así va a orar usted: quiero hacer tu voluntad. Y como tercer punto, en su oración personal, allá cuando usted se tire de rodillas, usted le va a decir: Señor, ayúdame a someterme a ti todos los días de mi paso por esta tierra. Colóquese en pie en esta noche. Jesús, diga conmigo: Jesús es mi mayor ejemplo. A partir de ahora usted ya no va a tomar como ejemplo al político,
al presentador de la televisión, tome a Jesús como su modelo. Tome a Jesús como su mejor modelo. Cierre sus ojos ahí donde está, amado Dios y buen Padre que estás en los cielos. Toda honra